En el momento en que Christian vio a la mujer de piel azul aferrarse desesperadamente a su aterrorizada hija mientras 6 mercenarios armados se acercaban para matarla, supo que su tranquila vida estaba a punto de hacerse añicos. Lo que no sabía era que salvarlos lo transformaría de un vagabundo solitario en el improbable protector de toda una civilización. O que la oferta susurrada de la mujer en la oscuridad de su huida uniría sus destinos de maneras que transformarían el futuro de múltiples mundos. A veces, sobrevivir significa quedarse quieto y luchar. Y esta era una de esas ocasiones. Bajo la colosal cúpula de cristal del planeta Aurela, entre el clamor de 1000 voces que regateaban en una docena de idiomas, la sensación de comida exótica que emanaba de los puestos de los vendedores y el colorido caos de especies de todo el sector, mezclándose en un comercio inestable. Un hombre con una desgastada chaqueta de cuero vagaba entre la multitud como un depredador moviéndose entre la hierba alta. Christian había aprendido hacía mucho tiempo a mimetizarse con cualquier entorno, a convertirse en una cara más entre la multitud. Mientras sus agudos ojos catalogaban salidas, amenazas y oportunidades con la precisión inconsciente de quien había sobrevivido en lugares donde los errores significaban la muerte. Su cabello oscuro y despeinado, su apariencia descuidada, la barba incipiente en su mandíbula y los parches descoloridos de su chaqueta servían para enmascarar la fuerza enroscada de su cuerpo y la conciencia depredadora en sus pálidos ojos grises. Se movía con la engañosa facilidad de alguien completamente relajado. Pero quienes supieran interpretar el lenguaje corporal habrían visto la verdad en cómo su peso se mantenía equilibrado, siempre listo para entrar en acción, en cómo sus manos nunca se alejaban demasiado de las armas ocultas bajo su chaqueta, en los constantes microajustes de su trayectoria que lo mantenían alejado de posibles trampas y cuellos de botella. El mercado se extendía bajo la cúpula como un organismo vivo que vibraba con energía y desesperación a partes iguales. Aurela había sido antaño un mundo próspero conocido en todo el sector por su biotecnología avanzada y el don de su gente para la diplomacia y la restauración ecológica. Pero eso fue antes de que el consorcio Hex llegara con sus naves de guerra y sus fríos cálculos sobre ganancias y control. Ahora el planeta era territorio ocupado, su población nativa reducida a ciudadanos de segunda clase en sus propias ciudades, y el mercado reflejaba esa dura nueva realidad con la presencia de patrullas armadas y el trasfondo de miedo que impregnaba cada transacción. Christian había llegado a Aurella por una simple razón. Necesitaba suministros, y el mercado negro del planeta era conocido por hacer pocas preguntas. Había planeado comprar comida, munición y algunas piezas de repuesto para su vieja nave, y luego irse antes de verse envuelto en la política local. Había sobrevivido todo este tiempo siguiendo una simple regla. Los problemas de otros exponen los problemas de otros. Involucrarse significaba complicaciones, y las complicaciones te mataban. Pero a veces el universo tiene otros planes. Su atención se vio atraída por una conmoción cerca de los puestos textiles donde telas coloridas de una docena de mundos colgaban como cascadas de seda y fibras sintéticas. Un grupo de mercenarios con los uniformes gris oscuro de la seguridad privada EYEX se abría paso entre la multitud con la brutalidad despreocupada de quienes saben que nadie los desafiaría. La gente se dispersaba ante ellos como un pez ante un tiburón. Y tras ellos, los cristianos vieron lo que buscaban. Una joven con la distintiva piel azul de la población nativa de Aurella corría, con sus movimientos obstaculizados por la niña pequeña que sostenía apretada contra su pecho. La mujer, Baronini, tenía pómulos altos y rasgos elegantes que denotaban buena cuna. Y a pesar de su evidente terror, había algo en la postura de sus hombros que sugería que alguna vez había infundido respeto en lugar de huir presa del pánico. Su ropa, aunque rota y manchada, había sido elegante. El tipo de prendas que usaba el elenco diplomático que antaño guió la compleja red de relaciones interplanetarias de Orja. La niña en sus brazos, Alicia Miama, no podía tener más de 7 u 8 años según los cálculos humanos, aunque Christian sabía poco sobre el ritmo de desarrollo de su especie. El pequeño rostro de la niña estaba pegado al hombro de su madre. Sus diminutos dedos aferraban la tela de la túnica rasgada de Vaneni con la fuerza desesperada del terror absoluto. Sus ojos, al cruzarse brevemente con los cristianos a través del caos del mercado, eran demasiado viejos para un rostro tan joven, con la mirada atormentada de alguien que había visto cosas que ningún niño debería presenciar jamás.
Los mercenarios se acercaban con la eficiencia sistemática de cazadores entrenados, cortando sus rutas de escape. Christian contó 6, todos armados con armas de energía que no dejarían más que cenizas si disparaban en el abarrotado mercado. Su líder, un humano con cicatrices y la mirada muerta de un asesino profesional, ya estaba levantando su arma cuando Baronini tropezó en el pavimento irregular, casi cayendo. Christian se encontró con que sus pies lo impulsaban hacia adelante antes de que su cerebro tomara la decisión consciente de intervenir. Su cuerpo recordaba el entrenamiento que le habían inculcado en los territorios criminales de Argón, donde había pasado de ser un niño aterrorizado a un superviviente que comprendía que a veces la única manera de sobrevivir era actuar primero y pensar después. Uno de los mercenarios, al notar que la trayectoria de Christian se cruzaría con la de ellos, se giró y gritó una advertencia en el áspero dialecto comercial que servía de lenguaje común en esa parte del sector. «Apártate, ciudadano. Esto es asunto del consorcio y no te incumbe». Christian aminoró el paso, pero no se detuvo. Sus manos, visibles y abiertas, parecían obedecer. Su voz era despreocupada, casi aburrida. El tono de alguien que comenta sobre el tiempo en lugar de enfrentarse a asesinos armados. «Quizás no me incumba, amigo, pero estás haciendo tanto ruido que me estás molestando con la compra. Estaba intentando comprar la cena y ahora tienes a todo el mercado alborotado. Malo para el negocio, ¿sabes?». Los mercenarios rieron, con sonidos ásperos que no tenían nada de humor. Estaban acostumbrados al miedo, acostumbrados a la obediencia, acostumbrados a que la población ocupada se derritiera ante ellos como la nieve ante el fuego. La idea de que alguien pudiera oponerse a sus acciones les parecía absurdamente divertida. El líder con cicatrices dio un paso hacia Christian, bajando ligeramente el arma mientras evaluaba el inesperado obstáculo. Vio a un hombre solitario, aparentemente desarmado, con el aspecto cansado de un vagabundo o un traidor, alguien insignificante. Cometió el error fatal de juzgar la amenaza de Christian por su apariencia en lugar de por la fría mirada calculadora de sus ojos. «Te voy a dar una oportunidad para que te alejes», dijo el líder, con la voz llena de confianza de alguien que nunca había encontrado verdadera resistencia. «Date la vuelta, sigue con tus asuntos y finge que no viste nada. O quédate y te añadiremos a la lista de limpieza. Tú decides». La mirada de Christian pasó rápidamente del líder a donde Brenini se había quedado paralizada, con la espalda contra la pared y Aliciama temblando en brazos. El rostro de la niña había emergido del hombro de su madre. Y esos dos viejos ojos estaban fijos en Christian con una mezcla de esperanza y resignación. Como si ella deseara su ayuda y supiera por amarga experiencia que no llegaría, esa mirada lo decidió. Christian empezó a contar en voz alta, con una voz tranquila y casi coloquial, cada número cayendo en el repentino silencio como piedras en agua quieta. 3. Los mercenarios intercambiaron miradas confusas, sin entender qué estaba pasando. 2. El arma del líder empezó a levantarse, el instinto finalmente superando la confianza al reconocer algo en el lenguaje corporal de Christian que gritaba peligro. 1. Christian se movió. La transformación fue instantánea e impactante, de una aparente relajación a una violencia explosiva en un instante. Su mano derecha se abalanzó hacia adelante, y de repente apareció un cuchillo. En él, la hoja se iluminó al girar por el aire y se clavó en la garganta del líder con un golpe seco que apagó su grito de advertencia antes de que pudiera formarse. El hombre cayó, arañando inútilmente la hoja con las manos, mientras la sangre salpicaba el pavimento a borbotones. Christian ya se movía, acortando la distancia con el segundo mercenario antes de que su cerebro pudiera procesar lo que acababa de sucederle a su comandante. Un codazo en la sien lo derribó como una marioneta con los hilos cortados, con el arma resonando sin disparar. El tercer mercenario levantó su arma y logró apretar el gatillo, pero Christian ya había pivotado, usando el cuerpo caído del segundo mercenario como escudo. El rayo de energía dirigido al pecho de Christian, en cambio, vaporizó al hombre ya inconsciente. Y Christian aprovechó el momento de horror y vacilación que esto creó para acortar la distancia y clavar su puño en el plexo solar del tirador con la fuerza suficiente para romperle las costillas y colapsarle un pulmón. Los 3 mercenarios restantes finalmente lograron coordinar una respuesta. Pero para entonces,
Christian había. Consiguió una de las armas caídas, y la dinámica cambió. Disparó 3 veces con la fría precisión de quien ha aprendido a disparar en lugares donde la munición es preciosa y cada disparo cuenta. 3 cuerpos cayeron al suelo, sin siquiera gritar. Agujeros limpios les quemaron la cabeza antes de que pudieran procesar la amenaza. La pelea había durado quizás 15 segundos, desde el primer movimiento de Christian hasta la caída del último mercenario. El mercado a su alrededor se quedó en silencio. Cientos de ojos observaban conmocionados la carnicería que había estallado tan repentinamente en medio de ellos. Entonces alguien gritó y la multitud comenzó a dispersarse presa del pánico. Y Christian supo que les quedaban quizás 2 minutos antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar en masa. Se acercó a donde Baronini estaba paralizado contra la pared. Alicia seguía aferrada a sus brazos. De cerca, pudo ver los leves temblores que recorrían sus cuerpos. La conmoción que llegó después de que la adrenalina de la huida se disipara. Baronini tenía los ojos muy abiertos mientras lo miraba fijamente, tratando de reconciliar lo que acababa de presenciar con la indiferencia con la que Christian ya estaba observando. Rebuscando entre los cadáveres en busca de objetos útiles y limpiando su cuchillo con el uniforme de un mercenario muerto. «Tienes que moverte», dijo Christian con voz urgente pero no cruel. «Vendrán más, y cuando lo hagan, no querrás estar cerca de aquí». Baronini recuperó la voz, aunque le salió áspera y temblorosa. «¿Por qué nos ayudaste? No nos conoces. No sabes de qué huimos. Podrías haberte marchado». Christian recuperó su cuchillo y el arma que se había apropiado, comprobando su nivel de carga con la eficiencia de quien la había practicado. «Podría haberlo hecho», asintió. «Pero no lo hice. Ahora deja de perder el tiempo haciendo preguntas estúpidas y empieza a moverte. A menos que quieras que tu hija vea lo que pasa cuando aparece un equipo de seguridad completo». La mención de Aliceyama pareció sacar a Baronini de su asombro. Agarró mejor a su hija y empezó a moverse, siguiendo a Christian mientras éste se abría paso entre la multitud en pánico con el instinto certero de quien se ha pasado la vida encontrando caminos en el caos. Tras ellos, las alarmas empezaron a sonar, el inconfundible sonido de las alertas de seguridad de Ajax anunciando el cierre inminente. Christian maldijo en voz baja y aceleró el paso, guiando a Bernini a través de una entrada de servicio que la mayoría de la gente ni siquiera notaba. Por un pasillo de mantenimiento que olía a aire reciclado y grasa vieja, a través de un laberinto de pasadizos que sugería que había investigado la infraestructura de Urella antes de siquiera poner un pie en el mercado. «¿A dónde vamos?», jadeó Baronini, luchando por seguirle el ritmo mientras cargaba a Alizama. «Mi nave», respondió Christian con brusquedad. «Si logramos llegar antes de que cierren las bahías de atraque», emergieron en una zona de carga y Christian inmediatamente levantó una mano pidiendo silencio. Se oyeron voces desde algún lugar más adelante. Las fuerzas de seguridad coordinaban su búsqueda. Christian se refugió en las sombras, arrastrando consigo a Baronini y Aliceyama, y esperaron conteniendo la respiración mientras una patrulla pasaba a pocos metros de su escondite. Cuando la patrulla se alejó, Christian los condujo por una ruta diferente, adaptándose constantemente a la cambiante situación táctica. Atravesaron una planta de tratamiento de agua donde el sonido de las bombas cubría sus pasos, cruzaron una grúa de mantenimiento que se balanceaba de forma escalofriante sobre un pozo de procesamiento de residuos, y atravesaron lo que parecía una especie de garito de juego ilegal donde los clientes estaban demasiado concentrados en sus juegos como para notar el paso de 3 fugitivos. Finalmente, llegaron a los viejos astilleros donde barcos que habían visto días mejores esperaban a tripulaciones desesperadas o lo suficientemente pobres como para pilotarlos. La nave de Christian, la Sierra, se encontraba en un lugar que parecía no haber sido utilizada en años, rodeada de equipo oxidado y contenedores de carga abandonados. La nave en sí era un vehículo destartalado que parecía haber sobrevivido a varias guerras y al menos a una colisión catastrófica. Las placas de su casco estaban desparejadas y soldadas con más entusiasmo que habilidad. Las carcasas de sus motores estaban improvisadas con piezas que probablemente no estaban destinadas a ese modelo en primer lugar. Baronini miró la nave con evidente consternación. «Esta es tu nave. Esta cosa parece que debería estar en un desguace, no volando».
Christian ya corría hacia la rampa de carga, con la cabeza girando mientras esperaba a que la persiguieran. No es bonita, pero es confiable. Bueno, casi confiable. Lo suficientemente confiable como para sacarnos de aquí, que es lo único que importa ahora mismo. Eso no es precisamente tranquilizador. ¿Quieres tranquilidad? Contrata un transatlántico de lujo. ¿Quieres sobrevivir los próximos 10 minutos? Cállate y entra. Tras ellos, estallaron gritos cuando las fuerzas de seguridad finalmente los localizaron. Rayos de energía comenzaron a chisporrotear en el aire, quemando el pavimento a sus pies. Christian prácticamente lanzó a Baronini y Alicia por la rampa de carga. Luego lo siguió, golpeando el control de la puerta al pasar. La rampa comenzó a subir con una lentitud agonizante, y Christian sumó fuerza al mecanismo, cerrándola manualmente mientras los pernos golpeaban contra el casco exterior. Dentro, el barco olía a aire reciclado, aceite de máquina y algo que podría haber sido cableado quemado. El interior estaba tan remendado e improvisado como el exterior, pero había una sensación subyacente de orden en el caos, como si alguien que conocía las naves a la perfección hubiera hecho lo mejor que pudo con recursos limitados. Christian se subió al asiento del piloto e inició la secuencia de arranque con una eficiencia frenética que sugería haber realizado lanzamientos de emergencia antes. Los motores de la Sierra rugieron, tosieron, y por un instante desgarrador, Christian pensó que no arrancarían. Entonces rugieron también. La vida con un sonido como el de un dragón furioso, y la nave comenzó a temblar mientras la energía inundaba sus sistemas. Abróchense los cinturones, ordenó Christian sin mirar atrás. Esto va a ser duro. Baronini logró sujetarse a sí misma y a Alicia Maen, se aclara la garganta, el asiento del copiloto. El arnés de seguridad apenas lograba acomodarlas a ambas. A través de la ventana, pudo ver las naves patrulleras comenzando a despegar, con los motores encendiéndose mientras se preparaban para interceptar. Las manos de Christian volaban sobre los controles con precisión práctica, ignorando los protocolos de seguridad y forzando los motores más allá de sus tolerancias recomendadas. La Sierra se tambaleó hacia arriba, con el tren de aterrizaje apenas retraído cuando rozó las abrazaderas de acoplamiento. El metal chirrió contra el metal, saltaron chispas, y entonces quedaron libres y ascendieron rápidamente hacia el límite atmosférico. Una nave de patrulla apareció a su cola, cargando sus armas. Las luces de advertencia brillaron en la consola de Christian, y los sistemas automatizados de la nave comenzaron a emitir alertas sobre objetivos fijados y disparos inminentes. Christian observó la pantalla táctica con aparente calma, esperando, sincronizando, y entonces, en el último momento posible, apagó los motores principales por completo. La Sierra cayó como una piedra. La nave de patrulla, comprometida con su ataque y moviéndose mucho más rápido, lo sobrepasó por 100 metros. Christian reavivó los motores a toda potencia y se desvió del vector de persecución, aprovechando la confusión momentánea para distanciarse de sus perseguidores. «Están volviendo», gritó Baronini por encima del ruido de los motores al límite. «Lo sé», respondió Christian, con la voz tensa por la concentración. «Aguanta». Empujó la Sierra en una empinada subida que hizo crujir la superestructura en protesta, abriéndose paso entre dos enormes plataformas orbitales con apenas metros de ventaja a cada lado. La nave patrulla intentó seguirla, pero su piloto no estaba dispuesto a arriesgarse a la misma maniobra. Y para cuando encontraron una ruta segura, Christian había puesto en marcha el motor de salto de la Sierra. Las estrellas se estiraban y difuminaban al penetrar en el hiperespacio. Y de repente, el caos y el ruido se desvanecieron, reemplazados por el inquietante silencio de un viaje más rápido que la luz. Christian se hundió en su asiento, permitiéndose un momento de alivio ahora que el peligro inmediato había pasado. En el repentino silencio, el suave llanto de Alicia se hizo audible. La niña temblaba, apretando la cara contra el hombro de su madre, y Brenini le susurraba en su lengua materna. Palabras que sonaban a consuelo y disculpa entrelazadas. Sus propias manos temblaban al acariciar el cabello de su hija, y las lágrimas corrían por sus mejillas teñidas de azul. Christian apartó la mirada, incómodo por la emoción cruda y la intimidad del momento. Se dedicó a revisar los sistemas de la nave,
catalogar los daños de su precipitada partida y calcular cuánto tiempo podrían permanecer en el hiperespacio antes de tener que abandonarla para reparaciones o repostar. Las noticias no eran buenas, pero podrían haber sido peores. Tenían quizás 3 días de viaje antes de que los sistemas críticos empezaran a fallar. Después de un rato, cuando los sollozos de Alisama se calmaron y Baronini pareció haber recuperado algo de compostura, Christian habló sin darse la vuelta. ¿Vas a decirme de qué se trataba? ¿Por qué el consorcio te quiere muerto con tanta urgencia como para enviar un escuadrón de la muerte a un mercado público? Baronini guardó silencio un largo rato, y cuando habló, su voz cargaba con el peso del dolor y el agotamiento. Porque soy una de las últimas supervivientes de la dinastía diplomática de mi pueblo. Porque cuando Eyex invadió Urella, ofrecieron a las familias gobernantes una opción: colaborar y vivir en un cómodo cautiverio o resistir y morir. La mayoría eligió sobrevivir. Mi esposo eligió desafiar. Su voz se quebró levemente al pronunciar la palabra esposo, y Christian percibió el dolor fresco en ella. Era un soldado de la resistencia, coordinando ataques contra el consorcio, las líneas de suministro y las fuerzas de ocupación. Lo capturaron hace 3 meses, lo torturaron para obtener información que desconocía y luego lo ejecutaron públicamente como ejemplo. Querían que presenciara, que observara, para que me doblegara. En cambio, escapé con Alicia, y hemos estado huyendo desde entonces. Y te persiguen porque, al estar viva, represento la posibilidad de que la resistencia triunfe. Porque el nombre de mi familia aún pesa entre las poblaciones de refugiados dispersas por este sector. Porque cada día que sobrevivo es un recordatorio de que el consorcio no tiene el control absoluto. Necesitan hacer de mí un ejemplo para demostrar que desafiar solo conduce a la muerte. Christian asimiló esta información, reconociendo la lógica estratégica aunque la encontrara desagradable. Los símbolos importaban, especialmente en territorios ocupados donde la esperanza era el arma más peligrosa de la resistencia. ¿A dónde vamos? Porque supongo que no corriste a ciegas. Hay una colonia en el límite de los sistemas Verge, la llaman Estación Calas. Un lugar a donde van los refugiados cuando no tienen otro sitio. Mi marido habló de ella antes de morir. Dijo que si le pasaba algo, debería llevarme a Alicia y correr allí. Dijo que estaba lo suficientemente lejos de los sistemas centrales como para que el consorcio no considerara que valiera la pena controlarlo, pero lo suficientemente establecido como para que pudiéramos encontrar seguridad. Podría ser la palabra clave, murmuró Christian. Y si esta colonia ya no existe, o si no te aceptan, entonces buscaremos otro sitio, o moriremos intentándolo, pero al menos moriremos libres. Aún había en su voz, a pesar del agotamiento, una determinación que Christian reconoció porque veía lo mismo al mirarse en un espejo. Los supervivientes tenían cierta cualidad, una negativa a rendirse y morir que trascendía la lógica o la razón. Aliciama se había quedado dormida contra el pecho de su madre, agotada por el miedo y la adrenalina. Dormida, parecía aún más joven y vulnerable. Su pequeño pecho subía y bajaba con los ritmos profundos del descanso infantil. Baronini la abrazaba con la feroz protección de una madre que ya había perdido demasiado y moriría antes que perder más. Christian se puso de pie, estirando los músculos doloridos por la tensión y la violencia. Hay un camarote en la parte de atrás. Nada lujoso. Solo un par de literas y un lavabo que funciona la mayor parte del tiempo, pero es privado. Descansen un poco. Tenemos un largo viaje por delante y ambos necesitan dormir. Baronini parecía estar a punto de discutir, pero el cansancio venció al orgullo. Se levantó con cuidado, soportando el peso de Aliciama, y siguió a Christian por el estrecho pasillo hasta el camarote trasero. Era, en efecto, básico, apenas lo suficientemente grande para las 2 literas atornilladas a paredes opuestas. Un pequeño armario y el prometido lavabo, que parecía rescatado de 3 barcos diferentes y ensamblado con optimismo esperanzado. Gracias, dijo Baronini en voz baja, acomodando a Aliciama en una de las literas y cubriéndola con una manta fina. Por ayudarnos, por arriesgar tu vida cuando no tenías por qué. Christian se encogió de hombros, incómodo, y se giró hacia la puerta. No me des las gracias todavía. No estamos a salvo.
Solo estamos a punto de morir. Descansa. Te despertaré si pasa algo. Regresó a la cabina y se acomodó en el asiento del piloto. Su cuerpo finalmente se permitió reconocer los diversos dolores de la pelea. Tenía los nudillos partidos por el puñetazo que le había roto las costillas al mercenario. Le dolía el hombro por haberlo usado para embestir a alguien durante el combate cuerpo a cuerpo, y podía sentir el comienzo de un moretón espectacular formándose a lo largo de sus costillas donde alguien había dado un golpe de suerte antes de caer. Nada era grave, solo el coste acumulado de la violencia con el que estaba íntimamente familiarizado. Cargaba con estos dolores durante unos días y luego se desvanecían, reemplazados por los siguientes, por cualquier problema en el que se metiera. Ese era el ritmo de su vida. Lo había sido desde que tenía memoria. Excepto que ahora ya no estaba solo. Y ese pensamiento lo molestaba más de lo que quería admitir. Había pasado años evitando deliberadamente los apegos, manteniendo sus relaciones transaccionales y temporal. Nunca se quedaba en un mismo lugar el tiempo suficiente para que se formaran vínculos. Era más seguro así, más limpio. Cuando no te importaba nada ni nadie, el universo no tenía influencia en tu contra. Pero había mirado a los ojos aterrorizados de Alicia, y todas sus reglas meticulosas se habían evaporado como la niebla matutina. Ahora tenía dos refugiados que dependían de él, que buscaban su protección y guía. Y no tenía ni idea de qué hacía ni por qué se había comprometido a actuar así. La nave zumbaba a su alrededor, los sonidos familiares de una nave envejecida que se mantenía unida por la habilidad y la terquedad. Christian dejó vagar su mente, sin dormir del todo, pero tampoco completamente alerta. El estado de descanso de alguien que había aprendido a descansar cuando y donde fuera posible. Pasaron las horas. La sierra voló por el hiperespacio, alejándolos de Aurela y hacia un futuro incierto. Christian comprobaba su rumbo de vez en cuando, haciendo pequeños ajustes para tener en cuenta la deriva y las peculiaridades de su sistema de navegación, pero la mayor parte del tiempo se sentaba y pensaba en cómo su vida se había vuelto inconmensurablemente más complicada. Cuando Baronini salió de la cabina, 8 horas después, se veía ligeramente mejor. Se había lavado la cara y se había puesto un mono de repuesto que había encontrado en el compartimento de almacenamiento de la cabina, algo que probablemente había pertenecido a Christian en algún momento y que colgaba suelto sobre su esbelta figura. Sus movimientos seguían siendo cautelosos, como si esperara que el peligro se manifestara en cualquier momento. Pero había más fuerza en su porte. Alicia seguía durmiendo, informó, tomando el asiento del copiloto sin pedir permiso. Apenas se movió cuando me levanté. Bien. Lo necesita. Ambos lo necesitan. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando la extraña no luz del hiperespacio pasar por la ventana. Finalmente, Brenini volvió a hablar, con voz pensativa. Eres muy buena con la violencia. En esa pelea en el mercado, he visto soldados entrenados que no eran tan eficientes como tú. ¿Dónde aprendiste a luchar así? Christian guardó silencio un momento, debatiendo cuánto compartir. Luego se encogió de hombros, pensando que ella se había ganado al menos algo de verdad después de lo que habían pasado. Sector Argón, los territorios criminales en el exterior borde. No creces allí, sobrevives allí. Y quienes llegan a la edad adulta son los que aprenden a ser más duros y crueles que todo lo que intenta matarlos. De ahí vienes. Del mundo del crimen. Nací allí, crecí allí, apenas logré escapar de allí. Mi madre era técnica de muelles que tomó malas decisiones y terminó endeudada con la gente equivocada. Yo era la garantía. Pasé mi infancia haciendo cualquier trabajo que las bandas necesitaran, aprendiendo a robar, pelear y desaparecer cuando las cosas se ponían feas. A los 12 años, había matado a 3 personas en defensa propia. A los 15, esa cifra era de 2 dígitos. Lo dijo rotundamente, sin emoción, afirmando hechos en lugar de buscar compasión o absolución. A los 16, logré colarme de polizón en una nave de carga que salía del sector. Pasé los siguientes 10 años a la deriva, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar, acumulando suficientes créditos para comprar la sierra. He estado volando solo desde entonces, evitando problemas y manteniendo un perfil bajo. Hasta hoy,
Baronini observó. Hasta hoy, asintió Christian. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarnos cuando todo en tu historia dice que deberías haberte ido? Christian pensó en los ojos de Aliciama, en la resignación en ellos que decía que ya había aprendido a no esperar ayuda de los adultos. Pensó en su propia infancia, en ser pequeño, asustado y solo mientras el universo avanzaba lentamente sin importarle si vivía o moría. Porque nadie me ayudó a mi edad, dijo finalmente. Y recuerdo cómo se sintió. Brenini extendió la mano y la colocó sobre la suya en el reposabrazos. El toque fue leve pero deliberado. Christian se tensó, desacostumbrado al contacto físico casual, pero no se apartó. Entonces tenemos suerte de que lo hayas recordado, dijo en voz baja. La alarma que interrumpió el momento fue áspera e insistente. Los sistemas automatizados de la nave detectaron una anomalía en su trayectoria hiperespacial. Christian se concentró al instante, sus manos revoloteando sobre los controles mientras intentaba identificar el problema. ¿Qué es?, preguntó Baronini, con la tensión volviendo a su voz. Alguien nos está obligando a salir del hiperespacio, dijo Christian con gravedad. Solo hay una manera de hacerlo con un campo interdictor gravitacional. El material militar es carísimo. Lo que significa que quien quiera que esté ahí fuera no es un pirata cualquiera. El ex nos encontró, suspiró Baronini. ¿Cómo? Quizás con un dispositivo de rastreo en uno de nosotros. O predijeron nuestro destino y establecieron puntos de control en las rutas probables. ¿Importa cómo ahora mismo? Lo que importa es que estamos a punto de tener compañía y no estamos equipados para luchar contra ellos. La sierra se estremeció y se tambaleó al volver al espacio normal. La violenta transición hizo que los objetos sueltos vibraran alrededor de la cabina. Los gritos de Christian inmediatamente comenzaron a marcar objetivos y lo que vio le revolvió el estómago. Un crucero de patrulla Lex, 10 veces más masivo que la sierra y repleto de armas, flotaba en el espacio frente a ellos. Sus sistemas de puntería ya estaban fijados. Armas cargadas y listas para disparar. Estaban completamente superados. La mente de Christian repasó rápidamente las opciones. Los descartaba tan rápido como se formaban. No podían escapar de una nave militar. No podían luchar contra ella. No podían regresar al hiperespacio hasta que el motor se recargara, lo que les tomaría al menos 5 minutos que no tenían. Así que hizo lo único que quedaba. Se hizo el muerto. Sus manos se movían a una velocidad desesperada, apagando todos los sistemas no esenciales. Purgó la atmósfera por babor, creando el efecto visual de una brecha. Apagó los motores y dejó que la sierra derivara, apagando todo excepto el soporte vital y los sensores pasivos que necesitaría para monitorear la respuesta del crucero. ¿Qué estás haciendo?, siseó Baronini. Te haces el muerto. Si creen que estamos averiados, tal vez se acerquen para abordar en lugar de simplemente volarnos en pedazos. Si abordan, podríamos tener una oportunidad. Ese es un plan terrible. ¿Tienes uno mejor? Baronini guardó silencio. Respuesta suficiente. El crucero de patrulla los rodeaba como un tiburón alrededor de una presa herida. Sus sensores sondeaban el casco del Sierra en busca de señales de vida. Christian contuvo la respiración, deseando que la nave pareciera lo más muerta posible, esperando que el comandante fuera lo suficientemente cauteloso como para querer prisioneros e información en lugar de solo un campo de escombros. Pasaron largos minutos. Alisama apareció en la puerta de la cabina, despertada por la alarma, con los ojos abiertos por un miedo renovado. Baronini le hizo un gesto para que guardara silencio, y la chica obedeció con la disciplina de quien ya ha aprendido que un ruido en el momento equivocado significa la muerte. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, el crucero comenzó a alejarse. No retrocediendo exactamente, sino continuando su patrón de patrulla. Aparentemente satisfecho de que el Sierra estuviera destruido o demasiado dañado para ser una amenaza, Christian esperó hasta que el crucero estuvo fuera del alcance de los sensores, contando sus latidos y obligándose a no apresurarse. Luego, con dolorosa lentitud, comenzó a reactivar los sistemas. Los motores arrancaron con apenas a whisper,
Their sound dampened by the modifications Christian had made for exactly situations like this where stealth mattered more than power. That was insane. Baronini said once they were moving again, limping away from the intercept point at a fraction of their normal speed. That was necessary, Christian corrected. But we've got a problem now. They're hunting US, which means they either tracked US somehow or they're covering all the likely routes to refugee colonies. Either way, we can't just make a straight run for chaos. Then what do we do? Christian pulled up a star chart, studying the options. His fingers tapped at a point in empty space between major systems. There, old mining station, abandoned years ago when the bands played out. It's off the main routes, not worth the resources to demolish. So, it just sits there. We can only up, do repairs, figure out our next move. And if someone else had the same idea, if it's occupied by pirates or squatters, then we deal with that when we get there. Right now, it's the best option we've got. The journey to the abandoned station took another day of careful navigation, avoiding the major travel lanes and jumping through systems so remote they barely registered on standard charts. Christian pushed the Sierra as hard as he dared, but the damage from their hasty escape and the forced interdiction was accumulating, and the cold here whirring sounds coming from the engine section that suggested something was close to falling. The station designated Reaver 9 on the old mining charts appeared on their sensors as a dead hulk tumbling slowly through space. Its lights were dark, its transponders silent, its docking ports twisted and warped by some ancient impact or disaster. But one by still showed green on the Sierra sensors, and Christian guided them toward it with the careful precision of someone coaxing a dying ship through one last maneuver. The docking clamps engaged with a grinding shriek of metal on metal, and Christian winced at the sound. They were committed now, for better or worse. He powered down the Sierra systems to minimal levels, conserving what power remained, and stood to face his passengers. We're here. Let's find out what we're dealing with. They suited up in emergency gear, not trusting that the station's atmosphere would still be breathable after years of abandonment, and cycled through the airlock into the station itself. The interior was a tomb, silent and dark, except for the occasional flicker of emergency lighting that suggested some systems still had residual power. Dust covered every surface in a thick layer, and their boots left clears in it. The first marks in what was probably years. The air, when Christian cautiously cracked his helmet seal and sniffed, was tall and tasted of recycled metal and old fare, but it was breathable. He gestured for the others to open their helmets as well, and they proceeded deeper into the station with weapons drawn and senses alert for any sign of habitation or danger. What they found was evidence of a hasty evacuation, personal items abandoned Medusa, mills alphaten and long since decayed to dust, computers still displaying data that had been rendered obsolete by years of drift. And on the walls, scorch marks that spoke of weapon fire and violence. Something bad happened here, Baronini said quietly, running her fingers along the burn marks. Yeah, Christian agreed. Snores, but whatever it was, it's long over. Place is dead. They made their way to what had been the station's operation center, a large chamber with viewports looking out at the stars and banks of dormant computer terminals. Christian set his pack down and began exploring, looking for anything useful. Baronini took a llama on a different route, searching the station's storage sections for supplies. They returned an hour later with surprisingly good news. Emergency rations still sealed, Baronini reported, showing Christian the packages. Water recycles that might be coaxed back to life. Even some medical supplies that look usable. Whoever left here didn't take everything, Christian observed. They left in a hurry, Baronini said. Probably didn't have a time or capacity to grab everything. Or good fortune, I suppose. They set up a temporary camp in the operation center using emergency lights and a portable heater Christian had brought from the Sierra to create a small island of warmth and light in the dead station. Alisama was clearly frightened by the dark and empty corridors, but she tried to be brave, helping her mother sort through the supplies and organized their temporary home. That night,
As they sat around the heater eating reconstituted rations that tasted like cardboard but filled their stomachs, Christian found himself actually relaxing slightly for the first time since the marketplace. They were safe here, at least temporarily. No one knew where they were, and the station's dead systems meant they were invisible to any sensors that might be scanning this region of space. Elysiama had finally allowed herself to be a child again, chattering quietly to her mother about the strange station and asking questions about where they were going next. Brenini answered patiently, her love for her daughter evident in every word and gesture. Watching them, Christian felt something twist in his chest, an emotion couldn't take a name, but that felt suspiciously like longing. After Elysiama fell asleep, curled up on a makeshift bed of cargo blankets with exhaustion written into every line of. Con su pequeño cuerpo, Baronini se acercó a Christian, sentado revisando sus armas y equipo. «Háblame de tu nave», dijo en voz baja. «La sierra. ¿Cómo la conseguiste?» Christian levantó la vista del arma de energía que estaba limpiando, sorprendido por la pregunta. Dueño de un juego de cartas, lo creas o no. Su anterior dueño era un contrabandista que se metió en problemas con el sindicato local. Necesitaba desaparecer rápido y estaba dispuesto a cambiar su nave por créditos suficientes para empezar de cero en otro lugar. Ya entonces era un desastre. Pero vi potencial. Pasé 5 años arreglándola, aprendiendo sus peculiaridades, haciéndola mía. «Te encanta esa nave», observó Baronini. «Puedo notarlo en tu voz cuando hablas de ella. Me ha mantenido con vida más veces de las que puedo contar». Christian dijo, «No es rápida ni bonita, pero es confiable y es mía. Eso cuenta». «Una vez tuve un hogar», dijo Baronini en voz baja. «Un hogar de verdad, no solo un lugar para dormir, jardines que mi esposo cuidaba, habitaciones llenas de libros y arte, ventanas que daban al bosque plateado de Urella. Allí estábamos construyendo una vida, Christian. Construíamos un futuro para Elysiama, planeábamos tener más hijos, envejecer juntos, ver a nuestros nietos jugar en esos jardines». Se le quebró la voz e hizo una pausa para recuperar el control. Entonces llegó Eyex y en un día todo terminó. Mi hogar se quemó, mi esposo murió, mi futuro se convirtió en cenizas. Ahora solo tengo a Elysiama, la ropa que llevamos puesta y la desesperada esperanza de que en algún lugar allá afuera haya un lugar donde podamos dejar de huir. Christian bajó el arma y la miró. La miró de verdad, viendo más allá de la piel azul y los rasgos exóticos la emoción humana que se escondía bajo sus pies. Dolor, pérdida, agotamiento, pero también determinación y esperanza. Frágil, pero negándose a morir. «Lo encontrarás», dijo, sin estar seguro de creerlo, pero queriendo consolarla de todos modos. «Ese lugar, esa seguridad, la encontrarás y construirás una nueva vida, y Elysiama crecerá fuerte y valiente como su madre». «¿Estarás allí?», preguntó Baronini. Y la pregunta pendía entre ellos como algo físico. «Cuando encontremos ese lugar, ¿te quedarás o volverás a vagar solo por la galaxia?». Christian no tenía respuesta. Había pasado tanto tiempo evitando precisamente esa pregunta, evitando la posibilidad de una permanencia en el apego, que ni siquiera sabía cómo empezar a formular una respuesta. Antes de que pudiera intentarlo, los sensores de la estación pitaron con urgencia. Christian se puso de pie al instante, se dirigió a la consola de operaciones y abrió la pantalla. Lo que vio le heló la sangre. «Compañía», dijo con gravedad. 3 naves, insignias doradas de división. El rostro de Baronini palideció, y cuando habló, su voz transmitía un terror absoluto. «Christian Dorado, esas no son simples fuerzas de la hélice. Son cazadores de élite, especialistas en rastrear objetivos de alto valor V. No se rinden. No se detienen. No fallan. Si están aquí, significa que alguien importante me quiere muerto lo suficiente como para autorizarlo mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, tal vez. Ya estarán escaneando la estación, buscando señales de energía o señales de vida. Cuando nos encuentren, y nos encontrarán, actuarán rápido y con fuerza». Christian ya se estaba moviendo, agarrando equipo y armas. «Despierta, Alicia, tenemos que movernos ahora».
Corrieron por los oscuros pasillos hacia la sierra. Christian a la cabeza con su arma lista. Baronini cargando a una asustada Alicia. Ambos tropezando en la luz incierta. Detrás de ellos. El sonido de las cargas cortantes quemando el casco de la estación resonó por los espacios vacíos. Los cazadores no se molestaron en ser sutiles ahora que sabían que su presa estaba atrapada. Christian calentó los motores de la sierra antes de que terminaran de subir a bordo, anulando los protocolos de seguridad y obligando a la nave a arrancar más rápido de lo que estaba diseñada. Los motores se encendieron con un rugido que sacudió toda la nave. Y no esperó a que se calentaran adecuadamente ni a que se revisaran los sistemas antes de accionar el mecanismo de emergencia de las abrazaderas de acoplamiento. Las abrazaderas, viejas y en mal estado, no se soltaban. Christian sumó los propulsores de maniobra de la nave a la ecuación, liberando la sierra con una fuerza bruta que dejó atrás trozos de metal y circuitos. Salieron a toda velocidad de la bahía de acoplamiento justo cuando los cazadores irrumpían en la estación tras ellos. Dispararon las armas de energía. Un proyectil rozó el escudo de popa de la sierra y provocó un chillido de alarma. Christian no intentó luchar. La sierra no era una nave de guerra, y las naves doradas estaban diseñadas específicamente para el combate y la persecución. En cambio, se lanzó hacia el campo de asteroides cercano, el mismo que probablemente había destruido la rentabilidad de la estación minera hacía tantos años, y comenzó a deslizar el carguero entre rocas que podrían pulverizarlas si se equivocaba incluso un metro. Las naves doradas lo siguieron, su superior maniobrabilidad les permitía igualar la desesperada maniobra de la sierra a través de los asteroides. Una nave se volvió demasiado agresiva, rozando una roca y entrando en un giro descontrolado que la hizo estrellarse contra un asteroide más grande con un destello de luz y escombros. Pero las otras dos siguieron adelante, profesionales, se aclara la garganta, e implacables. Las manos de Christian se movían sobre los controles con una precisión desesperada, recurriendo a toda la habilidad que había acumulado en años de volar por el espacio peligroso. Encontró un estrecho cañón entre dos asteroides enormes, apenas lo suficientemente ancho como para que la sierra pasara, y se lanzó hacia él sin dudarlo. El casco rozó ambos lados, dejando pintura y metal, pero lo lograron. Las naves doradas tuvieron que rodear su mayor tamaño, lo que imposibilitó la ruta directa. Para cuando encontraron una ruta alternativa, Christian tenía a la sierra en lo profundo de la región más densa del campo de asteroides, zigzagueando entre las rocas y usando la interferencia del sensor para romper los objetivos. «Los perdimos», dijo Baronini después de 20 tensos minutos de vuelo silencioso. «Por ahora», asintió Christian, sin bajar la guardia. «Pero saben que estamos aquí. Necesitamos llegar a Cous rápido antes de que puedan instalar otra red de interdicción». El viaje a Cous tomó 3 días más de navegación cuidadosa, evitando las rutas principales y atravesando sistemas tan desconocidos que ni siquiera tenían nombres en las cartas de navegación de Christian. Exigió a la sierra con todas sus fuerzas, sabiendo que cada minuto de retraso les daba tiempo a los cazadores para predecir su destino y preparar otra trampa. La nave sufría el maltrato. Extraños sonidos emanaban de la sección de motores, y Christian pasó horas en los estrechos espacios de ingeniería con herramientas y parches, intentando que los sistemas defectuosos aguantaran un poco más. Baronini ayudó en lo que pudo, siguiendo sus instrucciones y aprendiendo sobre la marcha sobre los sistemas de naves espaciales y las reparaciones de emergencia. Aliciama parecía estar adaptándose de forma sorprendente. El peligro constante en vuelo se había convertido en su nueva normalidad, y había desarrollado una especie de resiliencia silenciosa que le rompía el corazón a Christian, a la vez que lo impresionaba. Se sentaba en el asiento del copiloto durante horas, observando las estrellas, y de vez en cuando, haciendo preguntas que demostraban una inteligencia y una curiosidad agudas que su terrible experiencia no había logrado apaciguar. Cuando finalmente emergieron en el sistema de llamadas, lo que vieron fue a la vez esperanzador y desalentador. El planeta era inhóspito, un mundo desértico con feroces tormentas visibles incluso desde la órbita. Su superficie, azotada por vientos capaces de arrancar la carne de los huesos. Pero allí, aferrados a las regiones ecuatoriales donde las tormentas eran ligeramente menos letales, se encontraban las inconfundibles señales de habitabilidad. Cúpulas, parques eólicos,
los patrones geométricos de campos irrigados tallados en la arena hostil. Sobrevivieron, susurró Baronini, con algo de asombro en su voz. La colonia sobrevivió. Christian inició el descenso con cuidado, observando las instrucciones de aterrizaje transmitidas en frecuencias estándar y la ubicación de los imps de las armas defensivas que rastreaban su aproximación. Alguien allí abajo era organizado y cauteloso, lo cual era bueno. Significaba que habían sobrevivido tanto tiempo gracias a su inteligencia, no solo a la suerte. El aterrizaje requirió navegar a través de una tormenta de arena que azotó el casco de la sierra y amenazó con destrozarla. Christian voló solo por instrumentos. Su atención se dividió entre las pantallas y los controles, confiando en su instinto cuando los instrumentos se contradecían o simplemente fallaban debido a la interferencia electromagnética de la tormenta. Aterrizaron con fuerza en una zona de aterrizaje designada. La sierra se estabilizó con un crujido de metal que protestaba y un chirrido del tren de aterrizaje que probablemente no debería haber aguantado, pero de alguna manera lo hizo. Christian apagó la máquina y levantó las manos para que pudieran verse a través de la ventana, sabiendo que colonos armados ya se estarían acercando a través de la tormenta. «Déjenme hablar», dijo. El jefe de seguridad de la colonia era un humano canoso llamado Marcus, con el rostro delineado por cicatrices y la mirada impregnada de la dura experiencia de quien ha visto demasiada muerte. Los recibió en la esclusa de aire con un rifle y 6 colonos armados, apuntando con profesionalidad a la salida de la sierra. «Explique su asunto», exigió Marcus, con la voz claramente superando el aullido del viento. Baronini dio un paso al frente, sujetando la mano de Alyssima, con la dignidad intacta a pesar de su ropa desgastada y su evidente agotamiento. «Santuario», dijo simplemente. «Somos refugiados de Eurella. El Consorcio X nos está buscando. Nos dijeron que esta colonia podría ofrecer refugio a quienes no tienen otro lugar a donde ir». Marcus entrecerró los ojos mientras los observaba, fijando la mirada en Alicia antes de posarse en Christian. «Eurella cayó hace 6 meses. Cada refugiado que hemos acogido desde entonces ha traído problemas, ya sea por traumas que los convierten en cargas o por cazadores que los siguen hasta aquí. Hemos perdido a gente buena por ser demasiado confiados. Así que díganme, ¿por qué debería ser diferente? Dime por qué debería arriesgar mi colonia por 3 desconocidos». Christian sostuvo su mirada fija, reconociendo a un compañero superviviente cuando lo veía. «Porque no tenemos otro lugar a donde ir», dijo rotundamente. «Y porque estemos aquí o no, si Ajax decide que tu colonia merece atención, vendrán de todos modos. Al menos con nosotros aquí, sabrás que vienen. Podemos ayudarte a prepararte, ayudarte a luchar. Tengo habilidades que podrían ser útiles». «¿Habilidades?», Marcus repitió su tono escéptico. «¿Qué tipo de habilidades?». «Las que aprenderías creciendo en los territorios criminales de Argón. Las que nos mantuvieron con vida durante 2 equipos de cazadores y una interdicción militar. Las que significan que puedo luchar, arreglar las cosas y seguir con vida cuando todo dice que debería estar muerto». Marcus estudió a Christian durante un largo rato, luego volvió a mirar a Baronini y a Alicia. Cuando habló, su voz se había suavizado ligeramente, aunque su arma no flaqueó. «1 semana. Tienes 1 semana para demostrar que vales el riesgo. Cualquier señal de problema, cualquier indicación. Has traído cazadores sobre nosotros y te has ido. ¿Entiendes?». «Entiendo», coincidió Christian. La colonia era un testimonio de la terquedad y el ingenio humanos. Construida en uno de los entornos más hostiles que Christian había visto, sobrevivió gracias a una cuidadosa gestión de los recursos, una ingeniería inteligente y el tipo de cooperación que solo surgía cuando todos comprendían que el fracaso significaba la muerte para todos. La población era mixta, humanos y refugiados de piel azul como Brenini, además de un puñado de otras especies, todos trabajando juntos para extraer vida de la arena, la roca y las valiosas reservas de agua subterránea que hacían posible la supervivencia. Todos tenían un trabajo. Todos contribuían. Y aquellos que no podían o no querían aportar su granito de arena no duraban mucho. Se les alojó en una unidad de habitación en el límite de la colonia, una caja metálica con 2 literas,
Un grifo de agua que funcionaba esporádicamente y paredes tan delgadas que se oía el viento aullar afuera, incluso a través del aislamiento. Pero después de días en el espacio en la desesperada huida desde Mela, se sentía como un lujo. Christian inmediatamente se dedicó a... Se sentía útil. Los recicladores de agua de la colonia eran viejos y defectuosos, ensamblados con piezas recuperadas de una docena de sistemas diferentes y mantenidos unidos mediante la improvisación y la oración. Pasó 2 días enteros desarmándolos, aprendiendo cómo se habían modificado y luego reconstruyéndolos con mejores patrones de flujo y una filtración más eficiente. Al terminar, la producción del reciclador había aumentado un 20%. Y la escasez crónica de agua que había azotado a la colonia se había aliviado notablemente. Marcus lo observaba trabajar, sin decir nada, pero tomando nota de todo, evaluando si este extraño podría ser una ventaja o una amenaza. Brenini encontró su lugar entre los administradores y coordinadores de la colonia. Su formación diplomática resultó invaluable para resolver disputas y organizar la caótica red de asignaciones de trabajo y distribución de recursos. Tenía un don para interpretar a las personas en situaciones, para encontrar acuerdos que dejaban a todos sintiéndose escuchados, aunque no del todo satisfechos. Aliciama, sorprendentemente, se hizo amiga de los demás niños casi de inmediato. A pesar de todo lo que había pasado, o quizás gracias a ello, comprendía la importancia de la comunidad y la conexión. Christian observaba. La vio jugando con los otros niños, su risa elevándose por encima del viento, y sintió de nuevo esa extraña opresión en el pecho, esa emoción que podría haber sido esperanza o algo más peligroso. El problema llegó al 4.º día, con la rapidez de un rayo del desierto. Los asaltantes, atraídos por la noticia de la exitosa cosecha de la colonia y lo suficientemente desesperados como para arriesgarse a atacar un asentamiento defendido, atacaron el almacén de agua con una fuerza de casi 30 combatientes armados. Christian oyó las alarmas y corrió, sin pensar, simplemente reaccionando con los instintos de alguien que había pasado su vida en lugares violentos. Tomó un rifle de la armería sin pedir permiso y corrió hacia el sonido de los disparos. Su mente ya procesaba tácticas y opciones. Llegó al almacén y encontró a los colonos acorralados tras una cobertura insuficiente, superados en número y sufriendo bajas. Los asaltantes tenían la ventaja de la posición y la potencia de fuego, y era solo cuestión de tiempo antes de que arrollaran a los defensores. Christian no se anunció ni esperó órdenes. Simplemente se movió, usando las murallas defensivas de la colonia y la arena que se levantaba como cobertura, trabajando rodeó la posición de los asaltantes para flanquearla. Eliminó a 3 de ellos con disparos precisos de fusil antes de que siquiera se dieran cuenta de su presencia. Cada objetivo que caía con un agujero limpio quemaba algo vital. El resto de los asaltantes se giraron para enfrentarse a esta nueva amenaza, que era justo lo que Christian quería. Con la atención dividida, los colonos se reagruparon, contraatacando con renovada determinación. La lucha fue breve pero brutal. Violencia a corta distancia en la arena, donde la visibilidad se medía en metros y la muerte podía venir de cualquier dirección. Al terminar, 8 asaltantes yacían muertos y el resto había huido al desierto, probablemente para morir en la tormenta. Pero eso no era asunto de Christian. Se quedó de pie entre los cuerpos, respirando con dificultad, con el fusil aún caliente por los disparos, cubierto de arena y sangre, y sintiendo la familiar mezcla de agotamiento y alivio posterior al combate. Marcus se acercó con expresión indescifrable. Por un momento, Christian pensó que realmente podría disparar. Podría decidir que alguien tan cómodo con la violencia como Christian acababa de demostrar que era demasiado peligroso para mantenerlo cerca. Entonces Marcus hizo algo inesperado. Extendió la mano. «Bien hecho», dijo Marcus simplemente. «Podrías haberte quedado a salvo en tus aposentos. Esta no era tu lucha». Christian le estrechó la mano, reconociendo el gesto por lo que era. «Aceptación. El agua es la vida aquí», respondió. «Tenía que protegerla. Además, nunca se me ha dado bien mantenerme al margen de las peleas». Algo cambió después de eso. Los colonos dejaron de ver a Christian, Brenini y Aliciama como refugiados temporales y empezaron a tratarlos como parte de la comunidad. Les dieron mejores alojamientos,
Los incluyeron en las reuniones de planificación, les pidieron su opinión sobre defensa y gestión de recursos. Habían demostrado su valía de la manera que más importaba en un lugar como este, arriesgándose por el bien común. Los días cobraron ritmo. Christian entrenó con la fuerza de defensa, compartiendo sus conocimientos de táctica y combate cuerpo a cuerpo. Baronini mediaba en disputas y ayudaba a planificar la expansión de la colonia a nuevas zonas agrícolas. Alisama fue a la escuela improvisada, jugó con sus amigos y poco a poco comenzó a recuperarse del trauma de ver su mundo acabarse. Y lenta y cuidadosamente, como dos animales heridos que aprenden a confiar de nuevo, Christian y Baronini construyeron algo entre. Eso era más que un simple peligro compartido. Empezaba con pequeñas cosas. Un roce que se prolongó demasiado. Una sonrisa intercambiada en una habitación llena de gente. Conversaciones que se prolongaron hasta altas horas de la noche mientras Aliciama dormía. Una noche, mientras las lunas gemelas se alzaban sobre el desierto y teñían la arena de luz plateada, Brenini encontró a Christian de pie fuera del perímetro de la colonia, mirando las estrellas con la expresión de quien intenta resolver un problema imposible. «¿Pensando en irte?», preguntó en voz baja, acercándose a él. Christian no la miró, pero sintió una profunda conciencia de su presencia, del calor de su cuerpo en el aire fresco de la noche. «Pensando en quedarme», admitió, lo cual da más miedo, sinceramente. «¿Por qué miedo?». Se giró entonces para mirarla, y a la luz de la luna, pudo ver la preocupación en sus ojos, el cariño genuino. «Porque cada vez que he intentado formar parte de algo, establecerme en algún lugar y construir una vida, todo ha salido mal. La gente que me importa acaba muerta. Los lugares que empiezo a considerar mi hogar acaban destruidos. Soy como una maldición. Brenini, todo lo que toco acaba quemándose». Extendió la mano y tomó la suya. Su piel azulada era cálida contra la suya. «O tal vez has estado solo tanto tiempo que has olvidado cómo verte con claridad. No eres una maldición, Christian. Eres el hombre que salvó la vida de mi hija. Eres el hombre que lo arriesgó todo para ayudar a desconocidos. Eres el hombre del que esta colonia depende para mantenerse a salvo. Eso no es una maldición. Es una bendición si te permitieras verlo». Christian quería creerla. Quería imaginar un futuro donde no estuviera solo, donde tuviera algo por lo que valiera la pena quedarse. Pero años de condicionamiento y dolor lo hicieron difícil. «Baronini, no sé cómo hacer esto, cómo ser parte de algo, cómo preocuparme por la gente sin esperar a que mueran o se vayan. Soy buena sobreviviendo, luchando y arreglando cosas rotas, pero soy terrible en todo lo demás». Sonrió y su rostro se transformó. La hizo parecer más joven y ligera a pesar de todo lo que había soportado. «Entonces aprenderás. Aprenderemos juntos. Porque Christian, quieras admitirlo o no, ya eres parte de nuestra familia. Lo has sido desde el momento en que te interpusiste entre nosotros y esos mercenarios en Urella. La única pregunta es si estás dispuesto a dejar de correr y aceptarlo». Antes de que Christian pudiera responder, antes de que pudiera encontrar la forma de expresar la confusión de emociones que lo agitaban por dentro, las alarmas sonaron por toda la colonia. Las luces de emergencia se encendieron y la voz de Marcus crepitó por el sistema de megafonía con autoridad urgente. «Todos a posiciones defensivas. Flota el ex en camino. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un, carraspea, simulacro». Christian levantó la cabeza de golpe y sus ojos encontraron el cielo. Allí, descendiendo por la atmósfera con la terrible inevitabilidad de una avalancha, había naves. No solo unas pocas, sino una flotilla de asalto completa, al menos 12 naves, incluyendo lo que parecía un portaaviones de mando. Los cazadores los habían encontrado, y esta vez habían traído una fuerza abrumadora. El consejo se reunió en el centro de operaciones, con rostros sombríos y voces tensas por la tensión, mientras evaluaban una situación que todos sabían que probablemente era desesperada. Las exhibiciones tácticas pintaban un panorama de enorme disparidad de fuerzas. La colonia contaba con unas 200 personas capaces de luchar, armadas con rifles y armas improvisadas, frente a una fuerza militar profesional de al menos 1000 soldados con apoyo aéreo y armamento pesado. «No podemos luchar contra eso»,
dijo un consejero rotundamente, expresando lo que todos pensaban. Necesitamos evacuar. Dispersarnos en el desierto. Intentar sobrevivirlos. Marcus negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. ¿A dónde no haya donde correr? Si nos dispersamos en el desierto sin provisiones ni refugio, el entorno nos matará antes que Ajax. Al menos aquí tenemos infraestructura, posiciones defendibles, agua. Entonces nos rendimos, sugirió otra voz, aunque el hablante parecía ahogarse. Quizás podamos negociar, intercambiar a Brenini y a su hija por el resto de nosotros. No. La voz de Brenini cortó los argumentos como un cuchillo. El ex no toma prisioneros, no de mi gente. Y no cumplen los acuerdos con quienes nos protegen. Si te rindes, ejecutarán a todos los que nos ayudaron. Harán de esta colonia un ejemplo para disuadir a otros de ofrecer refugio. Así es como funcionan. Por eso están aquí con tanta fuerza, para enviar un mensaje. Christian había estado estudiando el despliegue táctico en silencio. Su mente analizaba opciones y las descartaba tan rápido como se formaban. No podían ganar una confrontación directa. No podían huir. No podían rendirse, lo que dejaba solo una opción real. Hacer que la victoria fuera tan costosa que Elix decidiera que no valía la pena continuar. No necesitamos ganar, dijo lentamente, y todas las miradas se posaron en él. Solo necesitamos hacerlo sangrar lo suficiente como para que decidan buscar objetivos más fáciles. Explíquense, exigió Marcus. Christian se dirigió a los mapas geológicos que se mostraban en otra pantalla, con el dedo trazando las características del terreno. Miren esto. Los sistemas de cañones, las formaciones de arena inestables, los canales subterráneos. Este planeta ha estado intentando matarnos desde que llegamos. ¿Y si hacemos que intente matarlos a ellos? Marcus se inclinó hacia adelante, con el interés encendido en sus ojos. Tácticas de emboscada, guerra de guerrillas. Más que eso, dijo Christian, entusiasmándose con la idea a medida que tomaba forma. Usamos los cañones para canalizar sus fuerzas terrestres hacia zonas de exterminio y luego derrumbamos los muros sobre ellos. Contaminamos las fuentes de agua que necesitarán para operaciones prolongadas. Atacamos sus líneas de suministro, sus comunicaciones, sus parques de vehículos. Hacemos que cada metro que avancen les cueste sangre, equipo y moral. Con el tiempo, alguien de su alto mando revisará los informes de bajas y el gasto de recursos y decidirá que un refugiado en una colonia desértica no merece tanto esfuerzo. Morirá gente, dijo Brenini en voz baja. Nuestra gente, colonos que ya han sobrevivido a tanto. Les pediremos que lo arriesguen todo en una estrategia que podría no funcionar. Definitivamente morirá gente si no hacemos nada, dijo Christian. Respondió con voz dura. Al menos así, algunos podríamos sobrevivir, y, bufido, quizá, solo quizá, les demos una paliza lo suficiente como para que otras colonias se enteren y se animen a resistir en lugar de simplemente rendirse. El debate se prolongó durante otra hora, con voces que subían y bajaban, mientras el miedo se enfrentaba a la determinación. Pero al final, no había mejor opción. Comenzaron los preparativos para una defensa que convertiría al planeta en su arma contra los invasores. Las fuerzas Hex desembarcaron con una fuerza abrumadora. Sus naves de desembarco desagruparon y equipo en una zona segura que habían establecido a 10 kilómetros al norte de la colonia. Su comandante, un estratega de mirada fría llamado Comandante Vilen, cuya reputación de eficiencia implacable lo precedía, estableció una base avanzada y comenzó un reconocimiento metódico del terreno y las posiciones enemigas. Christian lideró el primer equipo de ataque 24 horas después del desembarco inicial. Un grupo de 30 colonos armados con rifles, explosivos improvisados y la desesperada determinación de quienes defienden sus hogares. Atacaron un convoy de suministros en los profundos cañones al este de la base Yex utilizando cargas de explosivos de minería para provocar desprendimientos de rocas que sepultaron a la mitad del convoy y aislaron a los supervivientes del apoyo. El combate fue encarnizado e íntimo. Violencia a corta distancia en espacios estrechos donde la superioridad numérica y de equipo significaba menos que la velocidad y el conocimiento del terreno.
Christian se movía por el caos como un fantasma. Cada disparo contaba, cada movimiento calculado para maximizar el daño y minimizar la exposición. Cuando un soldado de Helix rodeó una roca con el arma en alto, Christian estaba allí con un cuchillo, moviéndose por encima de la guardia del hombre y golpeando con precisión letal antes de desaparecer de nuevo entre las rocas. El equipo de asalto se retiró antes de que llegaran los refuerzos, desapareciendo en el sistema de cañones como humo, dejando atrás vehículos destruidos, soldados muertos y un comandante que empezaba a comprender que esta no iba a ser la fácil misión de pacificación que le habían prometido. Durante las semanas siguientes, el patrón se repitió con brutal constancia. Los colonos lucharon no como soldados, sino como supervivientes, aprovechando todas las ventajas que ofrecía el inhóspito planeta. Atacaron desde una emboscada y se desvanecieron antes de que pudieran formarse contraataques. Envenenaron las fuentes de agua con compuestos que no mataban, pero sí enfermaban, obligando al enemigo a depender de suministros enviados desde la órbita. Usaron tormentas de arena como cobertura para incursiones en el perímetro de la base Hex, atacando depósitos de combustible y redes de comunicación antes de desaparecer entre la polvareda. Baronini coordinó la defensa desde el centro de operaciones de la colonia. Sus habilidades diplomáticas eran perfectas para mantener a las células de resistencia dispersas conectadas e informadas a pesar de los intentos de las fuerzas Hex de interferir las comunicaciones. Trabajaba 18 horas al día sin apenas dormir, agotada porque si se detenía, si se permitía pensar en el costo de toda esta violencia, podría derrumbarse. Aliciama y los demás niños se quedaron en los refugios profundos, espacios subterráneos que habían sido concebidos como refugios para tormentas, pero que ahora servían como protección contra los bombardeos orbitales. Christian veía el miedo en los ojos de su hija adoptiva cada vez que salía para una nueva incursión, oía susurrarle súplicas para que volviera y hacía promesas que no estaba seguro de poder cumplir, porque lo único peor que mentir sería admitir que tal vez no regresara. Las fuerzas de la hélice se adaptaron a las tácticas de resistencia, volviéndose más cautelosas y metódicas. El comandante no era ingenuo. Reconoció la trampa en la que estaba metido y ajustó su enfoque, cambiando velocidad por seguridad, aceptando la lentitud del avance a cambio de minimizar las bajas. Pero cada día que la operación continuaba era un día en el que el consorcio gastaba recursos en un solo planeta y en un solo objetivo. Y Christian sabía que, con el tiempo, alguien en el alto mando empezaría a cuestionar la relación coste-beneficio. La batalla decisiva llegó cuando Balón, cansado del desgaste constante y bajo la presión de sus superiores para obtener resultados, comprometió a su fuerza principal a avanzar a través del sistema de cañones centrales. Era un riesgo calculado. Los cañones ofrecían la ruta más directa a la colonia, pero también eran lugares obvios para emboscadas. Vilen apostó a que su superior potencia de fuego y la disciplina de sus tropas les permitirían luchar contra cualquier resistencia que encontraran. Se equivocó. Christian y Marcus se encontraban en el borde de un cañón a 200 metros sobre el fondo del valle, observando cómo la columna enemiga avanzaba con la terrible magnificencia de una fuerza abrumadora. Era impresionante, aterrador y, en circunstancias normales, habría sido imparable. Cientos de tropas con servoarmadura, armas montadas en vehículos, apoyo aéreo de guardia, todos moviéndose con la precisión coordinada de soldados profesionales ejecutando una operación bien planificada. «Esto es todo», dijo Marcus en voz baja. Y no estaba claro si estaba afirmando un hecho o rezando. «Si esto no funciona, si no podemos detenerlos aquí, llegarán a la colonia en horas y se acabó». Christian no respondió de inmediato. Estaba contando, cronometrando, calculando distancias, el radio de las explosiones y el millón de pequeños factores que determinarían si todos vivirían o morirían en los próximos minutos. Habían pasado 2 semanas preparando esta trampa, colocando cargas a lo largo de las paredes del cañón con minuciosa precisión, redirigiendo canales de agua subterráneos para socavar el suelo del cañón, identificando cada inestabilidad natural en la roca y averiguando cómo explotarla. La columna enemiga se extendía por casi 1 kilómetro. Una larga serpiente mecánica de la muerte serpenteando por el cañón. Christian esperó, observando, sintiendo el peso de cientos de vidas dependiendo de su juicio y tiempo.
Demasiado pronto y la trampa estaría incompleta. Demasiado tarde y la columna la atravesaría antes de que pudieran activarla. Ahora, dijo en voz baja por la radio, y su voz no transmitía emoción porque la emoción era un lujo que no podía permitirse. El mundo explotó. Las cargas detonaron en una secuencia cuidadosamente orquestada, derribando miles de toneladas de roca en una avalancha en cascada. Las paredes del cañón se derrumbaron hacia adentro, sepultando la sección central de la columna enemiga al instante. El agua brotaba de los canales subterráneos rotos, convirtiendo el fondo del cañón en un río turbulento de lodo y escombros que arrastraba a soldados y vehículos como si fueran juguetes. Cargas secundarias cortaban las rutas de escape, atrapando la parte delantera y trasera de la columna entre muros de roca caída y la crecida del agua. Las tropas en ambos extremos intentaban retirarse o avanzar, buscaban una salida a través del caos, pero Christian también lo había previsto. Los combatientes colonos, ocultos en los cañones, abrieron fuego desde posiciones elevadas, con los rifles rugiendo y las granadas formando arcos en el aire. Cada disparo apuntaba con la precisión desesperada de quienes sabían que no tenían munición que desperdiciar. Christian lideró una carga por la ladera del cañón. Rifle en mano, avanzando entre la destrucción con la fría claridad que emanaba de años de supervivencia en lugares violentos. Elegía objetivos, disparaba, se movía, volvía a disparar. Cada acción se convertía en la siguiente con una eficiencia mecánica. Hombres murieron en ambos bandos. La arena del desierto bebía su sangre sin discriminación ni juicio. La batalla duró 4 horas. 4 horas de violencia sostenida que transformaron el cañón en una abadía. When it finally ended, when the last surviving elk soldiers had either died or fled into the desert, the canyon floor was choked with bodies and wreckage. The assault force that was supposed to take the colony had ceased to exist as a fighting unit. Out of nearly 800 soldiers who had entered the canyon, fewer than 100 made it out alive. Commander Valens' command's ship, hovering at a safe distance above the carnage, observed the disaster unfolding below and made a cold calculation. Ede los 2/3 of his ground forces, multiple vehicles, and the element of surprise. The colonists had proven far more capable and determined than intelligence had suggested. Continuing the operation would require calling in additional forces, which would mean explaining to his superiors why a simple pacification mission had turned into a major military campaign. The political cost of that conversation outweighed the value of one refugee, no matter how symbolically important she might be. The Ajax fleet withdrew within 24 hours, leaving their dead behind because recovering them would have required committing more forces and accepting more risk. The colonists had won, but the price was steep and painful. 32 colonists killed in the fighting, twice that number wounded. Some so badly they never fully recover. The colony's infrastructure was damaged, supplies depleted to critical levels, water reserves lowered dangerously. But they had survived. They had stood against overwhelming force and won. And news of that victory would spread, carried by refugees and traders to other colonies. Other resistance cells, other people living under occupation who needed to hear that fighting back was possible. Christian sat on a rock outside the colony as the wounded were brought in, watching the medical team's work with exhausted efficiency. He was covered in dust and blood, his own and others, and every muscle in his body screamed with fatigue. He'd taken a round that had cracked a rib, and his shoulder throbbed where he dislocated it, hauling a wounded colonist to safety. But he was alive. Baronini found him there as the twin moons rose over the battlefield, panting the desert in shades of silver and shadow. She looked as exhausted as he felt, her clothes stained, her hair disheveled. But there was something in her eyes that hadn't been there before. Pride maybe, or relief, or recognition that they, clear throat, achieved something that had seemed impossible. You're ahead, she said, seeing the makeshift bandage wrapped around his ribs. You're alive. It's not as bad as it looks, Christian. He looked up at her, seeing his own exhaustion reflected in her face, but there was something else there, too. Something that made his chest tighten with emotions he still didn't have names for. When this started,
said slowly, forcing the words out past years of conditioning that told him emotions were weakness. I told myself I was just helping you escape. Getting you and Aliciama away from immediate danger. Then moving on like I always do. Then I told myself I was just getting you to safety. To this colony. And then I leave. A post, gathering courage. Then I told myself I was just fighting to protect the colony. To defend the people here, and once the threat passed, I'd go back to drifting. But that's not true, is it? None of it is true. What is true? Baronini asked softly, and they could hear the hope in her voice. Fragile and precious. That I'm tired of running, tired of being alone, tired of pretending I don't care about anything or anyone. Snores. Because caring hurts too much. I care about you, Baronini, about Aliciama, about this place and these people. I don't know how to do this, how to be part of a family or a community, but I want to try. If you let me, if you have me. Baronini smiled and it transformed her face, made her look young and light despite the weight of everything they'd endured. Then try, she said simply and took his hand in hers. We figure it out together because you're already family. Christian. You have been for a long time. You just needed to admit it to yourself. Aliciama came running out of the medical shelter, her face lighting up with relief and joy when she saw Christian. Echoed her as she launched herself at him, ignoring the pain in his ribs because some things were more important than pain. You came back, she said fiercely, her small arms wrapped around his neck in a grip that threatened to strangle him. You always come back. Yeah, kid, Christian said, his voice rough with emotions they spent years trying to suppress. I always will. I promise.